Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar un tema de literatura. En esta ocasión hablaremos de dos grandes narradores, como es el caso de Carpentier y también de Jorge Luis Borges, ¿no? Antes de introducirnos en su vida o hablar sobre ellos, vamos a definir a qué movimiento literario corresponden ellos. Estos dos autores o estos dos narradores pues corresponden a una literatura ya contemporánea, una literatura del siglo XX. Por ende, vamos a encontrar en sus obras también rasgos del vanguardismo, ¿no? Una literatura ya fuera de lo común, una literatura con una temática distinta, novedosa, y por ende también van a utilizar técnicas narrativas muy diferentes, ¿no? Y ellos también, por otro lado, van a influenciar al surgimiento del boom latinoamericano, que vendría a ser, digamos, un fenómeno que surge en Latinoamérica, un fenómeno editorial, un fenómeno donde los escritores latinoamericanos llegan a ser tan conocidos o tan populares a nivel mundial. ¿Y a través de qué? A través de sus obras literarias y algunos de estos temas que ellos ya van a ir desarrollando van a madurar en el boom latinoamericano. Entonces vamos a ver la vida de Jorge Luis Borges y también de Alejo Carpentier. ¿Quién fue Jorge Luis Borges? Pues fue un gran escritor argentino que nació en Buenos Aires en el año 1899 y falleció en Ginebra en el año 1986. Publica sus ensayos breves, cuentos y poemas. Jorge Luis Borges, por otro lado, es muy conocido por desarrollar cuentos de la temática fantástica, ¿no? A él se le va a conocer más por estos cuentos que van a tener esta temática y por ende también, como va a desarrollar esta temática, lo mágico y lo fantástico, pues son características típicas del boom latinoamericano. Por otro lado, vamos a encontrar que su fama llegaría ya con el Jardín de los Senderos que se bifurcan, ¿no? Esta obra lo llevaría, digamos, a una fama internacional. También con su obra El Alep, La Muerte y la Brújula, que van a ser sus obras más representativas de este autor. Por otro lado, también vamos a encontrar que este personaje, que es Jorge Luis Borges, este autor, va a corresponder o en un tiempo también perteneció al vanguardismo, que vendría a ser al ultraísmo, ¿no? Recordemos que cuando hablamos ya de la literatura del siglo XX, prácticamente ya estamos hablando de una mezcla entre el vanguardismo y que va a ser, digamos, el desarrollo de una literatura distinta, una literatura novedosa, ¿no? Entonces, por ende mismo, todo esto se va a desarrollar dando origen también al boom latinoamericano, que va a ser el fenómeno latinoamericano, ¿no? El fenómeno editorial, por así decirlo, la madurez de la literatura, la madurez de las técnicas narrativas de estos grandes escritores. Pero eso ya lo vamos a ver, el boom latinoamericano lo vamos a ver la próxima semana. Entonces aquí también vamos a encontrar que sus cuentos son catalogados como la literatura fantástica por las siguientes razones. Veamos cuáles son esas razones por el cual se le conoce o como se denomina a sus obras o a sus cuentos como literatura fantástica. Como les decía, ¿no? Sus obras siempre van a desarrollar esta temática. Es bastante interesante, bastante novedosa y también bastante mm, atractiva, ¿no? Con esta temática de lo fantástico que mezcla una realidad con la fantasía y pues eso hace que el lector se quede pasmado al momento de leer estas obras. Dice, presenta la angustia del hombre inserto en un universo caótico, ¿no? Esto pues va a generar que el personaje se sienta pues angustiado dentro de un mundo, dentro de su propio mundo, ¿no? Por así decirlo, que no encuentra una salida y se va a encontrar bastante desesperado, angustiado por buscar una salida. Pero todo esto va a generar también o va a estar mezclado con un toque de fantasía que pues va a generar esta temática, la literatura fantástica. Por otro lado, también va a ser que va a mostrar preocupaciones metafísicas propias del autor. O sea, va a mostrar en sus obras, también va a mostrar, digamos, pensamientos o sobre todo ideas, ¿no? Ideas filosóficas o como era, digamos, sobre ideas sobre cómo se trata o cómo podría ser, digamos, la vida o la literatura, etcétera, ¿no? Entonces, sobre todo también va a mostrar preocupaciones acerca del autor mismo. En otras palabras, ideas o pensamientos acerca del mismo autor. Ideas encarnadas en seres imaginarios. Va a utilizar, por ejemplo, personajes ficticios, por ende mismo también va a ser una literatura fantástica, ¿no? En seres imaginarios. Entonces,
Todo esto ya va llevando a una literatura fantástica. Presentación del tiempo cíclico, combinación de las líneas del tiempo. Aquí vamos a encontrar algo muy importante de que estos autores, sobre todo Jorge Luis Borges, va a utilizar, digamos, el tiempo cíclico. ¿En qué consiste esto? De que no van a respetar un orden lineal en la narración, ¿no? O sea, puede que inicien por el final de la historia y retrocedan al inicio de la historia y nuevamente salten al intermedio de la historia para explicar algunos sucesos y nuevamente regresen, etcétera, ¿no? O simplemente empiecen por el inicio y al concluir de una manera lineal llegan al final de la historia, que vendría a ser nuevamente el comienzo de la historia. Entonces a eso le llamamos presentación cíclica del tiempo, o también los saltos en el tiempo, ¿no? Que van a ser una característica muy, muy representativa de estos autores, ¿no? Que también se va a ver obviamente en el boom latinoamericano. Y obviamente de dónde provienen todo esto, pues provienen de los rasgos vanguardistas, que ya son pues una literatura fuera de lo común, ¿no? Una literatura distinta, con técnicas narrativas diferentes. Entonces, ahí podemos ver que también fue vanguardista, al igual que el siguiente autor que vamos a ver. Entre sus obras más conocidas vamos a encontrar, entre sus ensayos y poesías, Inquisiciones, por ejemplo, en sus ensayos, El tamaño de mi esperanza, también otro ensayo, y en poesía vamos a encontrar Los ritmos rojos, El fervor de Buenos Aires. Y en cuentos, que van a ser sus obras más importantes, también vamos a encontrar Historia universal de mi infamia, Ficciones, El Alep, El libro de arena, y también vamos a encontrar ahí El jardín de los senderos que bifurcan, La muerte y la brújula, y entre otros, ¿no? Son cuentos que van a tener esta temática o van a estar desarrollados con esta temática que es la literatura fantástica. Ahora pasemos con el otro autor, que va a ser Alejo Carpentier, ¿no? Que va a nacer en Cuba en el año 1904 y también fallece en el mismo lugar en el año 1980. Un novelista y narrador cubano que influyó notablemente en el boom latinoamericano. Aquí podemos ver incluso que ya lo mencionan dentro del boom latinoamericano, tanto Alejo Carpentier como Jorge Luis Borges, pues son influyentes en el boom latinoamericano a través de estos rasgos o estas características que hemos visto, como por ejemplo el, el tiempo cíclico, por ejemplo también eh, el pensamiento metafísico, o sobre todo también la angustia, ¿no? Todo ello pues van a estar dentro de el boom latinoamericano, o sea, como que van a madurar en ese momento. Considerado uno de los escritores fundamentales del siglo XX en la lengua castellana y uno de los artífices de la renovación literaria latinoamericana, ¿no? Es considerado uno de los principales o fundamentales del siglo XX por su lengua, o mejor dicho, por la literatura que desarrolla, ¿no? En lengua castellana, y por el mismo hecho de que desarrolla temáticas diversas y con características muy peculiares o muy desarrolladas ya del vanguardismo, y que van a influenciar al boom latinoamericano. Profundiza la realidad hasta descubrir lo real maravilloso, ¿no? Aquí podemos ver dos casos, ¿no? Por ejemplo, en Jorge Luis Borges encontramos la literatura fantástica, y aquí en Alejo Carpentier podemos encontrar ya lo real maravilloso. O sea, son dos vertientes muy diferentes, lo fantástico y lo maravilloso. ¿En qué se distinguen? Pues lo fantástico va a saltar de la realidad a la fantasía, ¿no? O sea, su salto va a ser muy notorio, va a alejarse completamente de la realidad. Pero en lo real maravilloso vamos a encontrar que la historia es tan real, pero va profundizando hasta llegar a un tope en que puede creerse que es fantasía, pero no se deja, no se nota ese salto a lo maravilloso, ¿no? Incluso podemos comprender o podemos entender de que, o incluso nos puede hacer creer de que eso, ese maravilloso, este tema fantástico es, digamos, real, o podría suscitarse dentro de la realidad, o podría ser posible, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Lo maravilloso es casi creíble a la realidad, y lo fantástico ya después se aleja mucho de la realidad. También vamos a encontrar que fue periodista, musicólogo con investigaciones musicales y organizaciones
de conciertos, entre otras actividades. Sin embargo, alcanzó la fama dentro de la literatura, ¿no? Recordemos que fue periodista, musicólogo, a pesar de todas estas carreras que desarrolla, pues alcanza la fama con la literatura. Entre sus obras más importantes vamos a encontrar Ecueyamba, que son cuentos, ¿no? El reino de este mundo, Los pasos perdidos, una novela, y el ocaso, ¿no? Con esta obra de Los pasos perdidos vamos a encontrar que es una novela que va a jugar con el tiempo, ¿no? Va a tratar de jugar, por ejemplo, aquí se va a desarrollar el tiempo cíclico y por otro lado también se va a desarrollar lo que es los saltos en el tiempo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, esta obra que es Los pasos perdidos de Alejo Carpentier. Esta obra pues inicia con, primero vamos a ver a sus personajes, por ejemplo vamos a encontrar al narrador, que obviamente el personaje principal no figura con un nombre dentro de esta obra, sino lo conocemos como el narrador, está escrita en primera persona, o sea, el que está contando es el personaje. Ruth, que vendría a ser la esposa del narrador, Mouch, que vendría a ser la amante del narrador, Rosario, que vendría a ser una mestiza de quien se enamora pues el narrador, ¿no? Y Santa Mónica de los Venados es el lugar donde va a acontecer esta historia. Resulta pues que el narrador, nuestro personaje principal, trabaja pues en un teatro donde su esposa, Ruth, es pues también actriz, ¿no? Realiza algunas escenas de actuación y todo ello. Pero se dice que todo esto, ya imagínate, verla en el trabajo, verla en la casa y suficiente, digamos, en diferentes actividades, siempre estaban juntos, que el personaje, nuestro narrador, ya había llegado, digamos, al extremo de cansarse de esta situación, ¿no? Su vida había sido tan rutinaria que ya había alcanzado ese tope de que sentía que todo, absolutamente todo, hasta en el trabajo, en la casa, todo, estaban siempre juntos. Entonces, esto ya había causado una, por así decirlo, un cansancio en el personaje. Así que el personaje quiere, digamos, liberarse de todo eso, se siente ofuscado, se siente, digamos, muy cansado de toda esta monotonía, pero llega un día en que la mujer, su esposa Ruth, decide realizar un viaje, no tiene que salir de la ciudad. Por tanto, el narrador en ese momento pues se siente, al menos por fin en ese momento se siente ya como que libre, no quiere realizar lo que él quiere. Pero justo en ese entonces, también por otro lado se siente también cansado en el trabajo, ¿no? Ahora que su esposa se ha ido, pero también está en el trabajo, o sea, como que no tiene la libertad, así que decide hacerse o decide darse unas vacaciones. Y justo por esas fechas se encuentra con un amigo y este amigo pues le propone, ¿no? Ya que este personaje, nuestro narrador, era musicólogo, o sea, estudiaba la música, estudiaba, hacía investigaciones referente a la música. Entonces le propone y le dice que hay un trabajo, ¿no? Y le presenta pues a unos personajes de la universidad y la universidad le propone de que vaya a América. Ellos se encuentran en Estados Unidos y que vayan pues a la parte de Sudamérica para que puedan hacer algunas investigaciones y puedan hacer algunas recopilaciones de algunas músicas todavía del Alto Andino, ¿no? Esas músicas que se encuentran en las partes más profundas de la selva o de todo el continente americano. Entonces, él acepta y justo por esas fechas también él mantenía una relación con Mouch, ¿no? Que era una de sus amantes. Así que decide ir pues con Mouch para, sobre todo también, no solamente por el trabajo, sino también para que pueda relajarse, ¿no? Y también lleva a su amante. Entonces, al irse con su amante, ahí por esos lugares, pues llega a América, sobre todo llega a Venezuela, a ese lugar de América, de Latinoamérica, obviamente, de Sudamérica, mejor dicho. Entonces descubre pues que en esos lugares se encontraban en una guerra civil, ¿no? Estaban en guerra. Entonces, como que la situación empieza a ponerse un poquito feo, por así decirlo, porque no encuentran, ¿no? Se supone que ellos querían ir de una u otra manera también a divertirse, a pasear, como a pasear, a disfrutar, ¿no? Pero no pueden hacerlo, no pueden realizar todo ello porque se encontraban en una guerra. Entonces,
deciden salir de ese lugar y dirigirse a la parte más alta de Venezuela, y es ahí donde encuentran, digamos, llegan a un lugar llamado Santa Mónica de los Venados, ¿no? A una zona más profunda ya de la selva. Y justo cuando están por este lugar, ahí pues conocen a una mestiza, ¿no? Que vendría a ser Rosario. Y al verle, pues nuestro narrador, al ver a Rosario, se enamora profundamente de ella, ¿no? Se enamora profundamente hasta que llegue incluso a rechazar a Mouch, ¿no? Ya no, en otras palabras, como que ya no le muestra interés a Mouch, y Mouch, pues al ver esto, que ya no se siente, digamos, ya prácticamente como que nuestro narrador ya no le da importancia a Mouch. Y al verse así, Mouch pues decide regresarse a Estados Unidos. Entonces nuestro personaje, el narrador, se queda ahí en la selva haciendo algunas investigaciones de la música, pero por otro lado también se queda con Rosario, ¿no? Ya que está profundamente enamorado. Empiezan a salir, digamos, empiezan a disfrutar también de la selva, empiezan a disfrutar, digamos, del paisaje, de la naturaleza, de lo profundo que es la selva, ¿no? Entonces, dentro de la mente del personaje solamente navega la idea, y aquí va pues el tiempo, ¿no? La narración a través del tiempo, que vendría a ser, digamos, en este momento nuestro personaje solamente empieza a pensar en lo que es su vida, ¿no? En su actualidad, y luego va retrocediendo cómo era antes, digamos, de toda la de toda la fundación de esa ciudad, o digamos de la creación, ¿no? Y va retrocediendo cómo eran los tiempos hace 10 años atrás, hace 20 años atrás, hace 50, hace 100 años atrás, así sucesivamente hasta llegar a la época clásica, ¿no? Donde absolutamente tal vez nadie conocía ese lugar, y sigue retrocediendo incluso hasta el origen del universo, ¿no? ¿Cómo habrá sido todo eso que no había existido antes de que, digamos, el Dios Supremo creara, digamos, el universo? Entonces, de esa manera, pues como que hace una reflexión a través del tiempo y va retrocediendo en el tiempo, ¿no? Entonces el personaje simplemente después de pensar dice, pues no, pero lo importante es que yo me encuentro aquí, y todos los pasos que yo dé, en otras palabras, los pasos o las decisiones que voy a tomar en mi vida van a ser sobre, o van a ser decisión mía, ¿no? O sea, lo que yo voy a querer. Entonces se decide y se propone regresar a Estados Unidos y presentar esa investigación que ha hecho de las músicas sobre ese lugar, ¿no? Y por cierto, hace un buen estudio, hace una buena investigación de una de esas músicas que generalmente se cantaban en los lugares fúnebres, o sobre todo era una música fúnebre que se cantaba pues en los entierros, o cuando solía fallecer algún alguna persona cercana o algún familiar, ¿no? Entonces, con esta investigación regresa y presenta a la universidad, pero por otro lado, su idea de él era que llegando a Estados Unidos presentaría este trabajo, y con el dinero obtenido, pues dejaría a su esposa, ¿no? Se divorciaría de ella, en otras palabras, pero no la dejaría así por así nada más, sino le daría un dinero que había ganado, ¿para qué? Como, digamos, como reparación civil a la ruptura de este matrimonio, ¿no? Entonces, una vez que haría eso, decidiría regresar a Santa Mónica de los Venados, donde estaría pues Rosario, y se quedaría ahí con ella, ¿no? Pero esto no sucede, ya que cuando llega el periódico o la revista que decide publicar su investigación, y la universidad también se entera de que eh, nuestro personaje principal, el narrador, tiene esa idea de terminar con su esposa, romper con su esposa, y pues irse a Santa Mónica de los Venados, y por esto pues no deciden publicar la investigación, y tampoco, digamos, le dan lo que le habían ofrecido, no le pagan, en otras palabras. Entonces todo esto le deprime, y pues no puede realizar, no puede realizar, sus planes no salieron como él quería. Y así que de todas maneras se atreve y le dice pues a Ruth que digamos, se divorcien, ¿no? En ese momento, que ya la relación se había vuelto tan monótona que ya no daba más, y que se divorcien y que quede ahí. Entonces Ruth no acepta todo ello y decide pues seguirle a,
a nuestro personaje, pero él llega a huir y llega pues también a Santa Mónica de los Venados, y es ahí donde empieza a buscar a Rosario, pero se da cuenta de que eh, empieza a confundir los caminos, ya que ahí por esas fechas había caído una gran lluvia, un torrencial, y había afectado pues los caminos, los senderos, ¿no? Entonces ahí se encuentra con uno de los personajes, o con un personaje de esa aldea, de ese lugar de Santa Mónica, y le pide pues que le guíe, ¿no? Para llegar a, al lugar donde se encontraba Rosario. Pero este le dice que no, no va a poder porque se encontraba muy ocupado y etcétera. Y también justo ahí le dice pues de que Rosario ya se había casado con otra persona, incluso que ya estaba embarazada, ¿no? Que ya tenía su esposo y que ya estaba embarazada. Entonces, al escuchar esto, pues nuestro narrador se decepciona, se siente muy frustrado, se siente muy, digamos, eh, se deprime completamente porque la vida le había sido muy, muy, en otras palabras, le había tratado mal, ¿no? Imagínense que por fin él creía haber encontrado el amor, una persona a quien realmente amaba o se sentía, digamos, muy feliz, muy contento con estar con esa persona, pero finalmente no lograría estar, o sea, la vida lo arrebataría, o la vida, digamos, no permitiría a que esa relación se lleve a cabo. Entonces se siente muy mal, se siente muy deprimido, regresa a Estados Unidos y ahí nada más lamenta, se decepciona de la vida que es tan cruel por un lado, pero sin embargo también es tan bella y tan hermosa. Entonces lo único que quiere es quitarse o desfugarse, digamos, todos esos sentimientos a través de las letras. Muy bien, chicos, de esa manera pues hemos terminado con esta obra de Los Pasos Perdidos de Alejo, mejor dicho, de Alejo Carpentier, ¿no? Que es una obra pues que va a relatar la vida en primera persona de nuestro narrador o de nuestro personaje principal. Bueno, chicos, de esta manera hemos concluido. Recuerden que su tarea lo van a encontrar en la página 132 y 134. Y en la página 134 hay preguntas libres para responder. Recuerda que tienes que argumentar de manera detallada. Ya no me vas a argumentar aparte la respuesta, ¿no? Solamente como son preguntas libres, solamente vas a argumentar de manera detallada tu respuesta. Muy bien, chicos, conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias.